Señor, te pido en esta mañana que nos guíes, que seas tú quien hable a través de mi voz y que edifiques a la iglesia, Señor, que está en espera de un mensaje de tu parte que edifique sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, a sus lugares, hermanos. Hay varios tipos de sermones. Hay sermones en donde nos basamos en un exclusivo capítulo o pasaje bíblico y de ahí no nos movemos. Sermón expositivo. Y están los sermones temáticos, en donde agarramos un tema, pero para abordar ese tema hay que ver varios versículos a lo largo de la Escritura. Este es un sermón de ese tipo, temático. Por eso sé que podría resultar curioso, ¿no?, la forma en las lecturas. Un versículo aquí, un versículo allá, un versículo por allá. Pero todo eso es porque hay un tema que nos está uniendo. Y hermanos, ya pasó una semana de las elecciones presidenciales. Prácticamente al día de hoy ya está confirmado el triunfo de una candidata. Claudia Sheinbaum será la presidente de este país. Sin embargo, este evento es un evento histórico. No dejemos de vista eso, hermanos. Primer mujer en llegar a ese puesto. Sin embargo, esto ha generado una serie de reacciones, muchas de ellas reacciones en las redes sociales, que en lo personal sí me dejan de repente, híjole, qué complicado. Por ejemplo, en el transcurso de la semana salió una imagen en las redes sociales. Esa imagen decía: ya no le daré propina al viene, ya no le dejaré el 10% al mesero, ya no voy a darle al limpiaparabrisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena, que los ayude Morena. Es una frase anónima, no, ignoro totalmente quién lo haya podido haber escrito, pero sí, cuando la veía, pensaba en esa polarización que existe el día de hoy en el país. Y no nos perdamos, hermanos, pensando que esa polarización está dada por las diferencias políticas de la actualidad o las diferencias políticas entre los llamados movimientos de izquierda y los movimientos de derecha. No, hermanos. Gran parte de esa polarización que hay en el país está dada desde hace muchos años, décadas. ¿Por qué? Esa polarización en gran medida es por la enorme desigualdad que existe en materia económica. Hay una polarización entre los que tienen muchos recursos económicos, llamémosle ricos, y los que no tienen recursos económicos, pobres. Y es una polarización, hermanos, que si nos vamos a la historia, viene desde los 90s, que empezó a hacerse grande esa división. Pero si nos vamos más a la historia, ¿qué pasaba en la independencia? ¿Qué pasaba en la época de la Revolución? ¿Qué pasaba en la época de la Reforma? Vámonos más atrás, en la época de la colonia. Pues, siempre ha habido esa diferenciación entre los que tienen más recursos económicos y los que no lo tienen. Y también, hermanos, meditando en estos acontecimientos del mes, en estos acontecimientos políticos en los cuales está viviendo la iglesia y que decíamos la semana pasada, pues vivimos en ella. No vivimos en una burbuja, es una realidad también en el interior de las iglesias. He escuchado otra frase también recurrente, y esa la he escuchado incluso con personas conocidas. El pobre es pobre porque quiere.
Esta frase, hermanos, está muy asociada a las historias de vida de algunos de nosotros. Por ejemplo, cuando pienso en esta frase, pienso en mi abuela paterna. Imagínense, una mujer analfabeta, no fue a la escuela, apenas si aprendió a leer, escribir y hacer cuentas, las más básicas. Proveniente de un pueblo alejado en el istmo de Tehuantepec. Se vino a la Ciudad de México en los años 30, es lo que le calculo que andaba por aquí. Para finales de los años 40 se casó, tuvo 3 hijos, de hecho 4 porque su primer hija, una bebé, falleció. Y a finales de los años 50, ella quedó viuda. Se murió el que hoy sería mi abuelo. Sin embargo, el pobre es pobre porque quiere. ¿Por qué? Porque ella salió adelante en medio de esas condiciones. Condiciones muy adversas. ¿Y qué es lo que hacía ella? Trabajaba vendiendo carne en una cubeta, agarraba y se iba a la zona del mercado. Ella salió adelante comprando después un puesto de verduras en un mercado y yéndose a la Merced, en el tranvía, me cuentan, y regresando. Sería dueña de su local y logró sacar a sus hijos adelante hasta que se independizaron. 2 de ellos con licenciatura. Es más, a pesar de esas condiciones adversas, compró un terreno donde va a construir su casa. Y esa, hermanos, yo sé que es la historia muy semejante a lo que vivieron algunos de ustedes, o sus papás, o sus abuelos. Porque de hecho la historia de mi suegra es similar, muy, muy similar. El pobre es pobre porque quiere, pastor. Sin embargo, ¿qué pasa, hermanos? Hay que analizar las historias de vida, por ejemplo, este tipo de historias, pero reconociendo el contexto que les tocó vivir a estas personas. Por ejemplo, el caso de la abuela que ponía ahorita. Estamos hablando de los años 50, 60, cuando ocurrió todo esto. Y fíjense, no sé si muchos de nosotros sabemos, pero el periodo de los 50 o 60 se le conoce en México al periodo de el milagro mexicano. Porque en el milagro mexicano, en esos años, en esos sexenios que va a llegar hasta el año 76 más o menos, hay un gran impulso a la economía nacional. Se consolida mucho el mercado interno. Además, a raíz de las situaciones que se vivieron de la Segunda Guerra Mundial, México empieza a figurar como un posible lugar de inversiones. Y eso genera que haya dinero. Eso genera que haya muchos recursos en el país. Eso genera que la gente tenga acceso a... Hoy, ¿por qué no podemos comprar un terreno, hermanos? Pues porque no hay. Los que hay pues, son perdidos y cuestan bien caro. En cambio, en esos años 50, 60, después cuando leamos la historia de Getsemaní, dice la frase, compraron este terreno entre los muchos baldíos que había en Coyoacán. Pues sí había. ¿Cuánto costaban los terrenos? Sin embargo, hermanos, a finales de los 70 inicia una crisis en el país. Se da una serie de devaluaciones que muchos de nosotros ya vivimos, ¿no? Se da un endeudamiento y se empieza a dar la apertura de una brecha económica, lo que va a llevar que a una persona que nace en pobreza, muy difícilmente, por más esfuerzo que haga, por más que se pare a las 3 de la mañana, no va a lograr tan fácilmente comprar su terrenito, comprar su casa. Y una persona que nace en condiciones de riqueza, también es muy, muy difícil que caiga, que baje de ese nivel, a menos que tome decisiones muy, muy erróneas. Así que no perdamos de vista, hermanos, los contextos que se tienen para hablar de ricos y pobres. No siempre el pobre es pobre porque quiere, es pobre porque no tiene las condiciones alrededor de
de él, de ella, para salir adelante. Pero a todo esto, pastor, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación de los pobres y los ricos? Pastor, ¿la Biblia habla acerca de este tema? ¿O nada más se la va a pasar comentando desde el punto de vista social, económico, político? No, hermanos, la Biblia también habla de pobres. La Biblia también habla de ricos. Y vamos a comenzar un poquito a analizar qué dice algunos aspectos en la Biblia sobre los ricos. Vamos a ver, hay ricos en la Biblia, hermanos. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Sí hay personas ricas. Unos pasajes, por ejemplo, Génesis 13, verso 2. Vamos a manejar la Biblia lo más rápido que podamos. Génesis 13, versículo 2. Si alguien lo tiene, por favor. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham. Y vean la palabra que usa, riquísimo. No nada rico, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Más adelante, Génesis 24, 35, ricos. Isaac, Jacob, también tenían su riqueza. Ha bendecido mucho a mi amo, se ha engrandecido, le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos, tiene todo. Otra persona rica mencionada en la Biblia, hermanos, mucho más adelante en la historia, porque no podemos extendernos tanto. Primero de Reyes 10:23. Era el más rico de toda la tierra, el gran Salomón. Y vean cómo lo dice, excedía a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Otro personaje rico, Segundo de Reyes 20:13. Ezequías tenía toda esta riqueza y se los mostró a los babilonios, y por eso los babilonios, mira, aquí hay cosas que podemos tomar, ¿no? Ese fue de los grandes errores de Ezequías que ya platicamos en alguna predicación. Último personaje de estos niveles de riqueza y muy conocido por muchos de nosotros, Job 1:3. Job 1:3. No me alcanzo yo a imaginar 7,000 ovejas, hermanos. ¿Cómo se vería? Impresionante los niveles de riqueza que se narran en el Antiguo Testamento. ¿La Biblia habla de ricos? Sí. ¿Hay personas ricas? Sí. Y creo que todos los que hemos leído son personajes sumamente conocidos por nosotros en las historias bíblicas. Y cuando nos asomamos al Nuevo Testamento, también vamos a encontrar referencias a personas ricas con recursos económicos. Por ejemplo, tenemos a uno que hablábamos en las semanas de los miércoles en el estudio de Marcos, Mateo. Mateo, hemos dicho, era rico. ¿Por qué? Porque era cobrador de impuestos. ¿Y qué pasaba? Lo comentábamos en ese miércoles. El cobrador de impuestos cobraba lo que se le daba la gana, lo que quería. No había un SAT ahí que establecía el ICR y todo. No. Él establecía cuánto. Y lógicamente en ese cobro llevaba su beneficio. Mateo, persona rica. Livia, una mujer. Livia, la vendedora de púrpura que viene narrada en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué sabemos que es rica? Porque vender púrpura es un tinte que sale de un caracol y era muy complicado y muy caro sacar ese tinte y por lo tanto se vendía muy caro. Por lo tanto, Livia se dedicaba a algo en el mundo de los altos ingresos económicos. Nicodemo, su puesto también que tenía le permitía tener cierta solvencia económica. E incluso, hermanos, hay personajes que no dicen su nombre, pero que también se entiende que era rico. Por ejemplo, sabemos que hay una historia, ¿no?, que se llama El joven rico. Dice Marcos 10:22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No dice su nombre, pero se acercó con Jesús y dice Jesús, era rico. Tenía muchas posesiones.
¿Habla de riqueza la Biblia, hermanos? Sí. Pero ahora quiero resaltar algo que es de suma importancia acerca de la riqueza. Que ahí es en donde está a veces el punto medular para hablar de los ricos. Resulta que ninguna persona, hermanos, ninguna persona, incluyendo a los ricos, debe olvidar que Dios es el soberano, que Dios es el dueño de todo. ¿Qué dice el Salmo 24:1, que es de memoria, hermanos? ¿Qué dicen? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, no es mío nada. Dios me lo da para administrarlo. Ese es otro asunto. Pero ¿de quién le pertenece todo el universo? ¿A quién le pertenece toda la tierra? ¿A quién le pertenece todas las cosas que existen en el mundo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, hermana, debemos reconocer que nada era de Abraham. ¿De quién era? De Dios. Nada era de Job, de Ezequías, de Mateo, de Lidia. Todo le pertenece a Dios. Lo que hace Dios es nos comparte de lo que le pertenece. ¿Para qué? Para que lo administremos. Es parte de su riqueza de él que dice, hermano, te doy esto, te doy aquello, te bendigo con esto. Adminístralo. Todo viene por bendición de él. Regresemos a Deuteronomio, por favor. Vean este pasaje. Deuteronomio 28, versículo 11. Deuteronomio 28, versículo 11. ¿Alguien, por favor? Y te hará Jehová sobreabundar bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Hermanos, Jehová, Dios es el que te hace sobreabundar en bienes. Jehová, Dios es el que te hace sobreabundar en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Jehová es el que te hace sobreabundar en el país en el que te encuentres. Todo es de Dios y todo viene de Dios. Así que las personas ricas, cuando pensamos en Abraham, viene de Dios. Cuando pensamos en Job, es que pastor, Job era rico porque Dios se lo dio. Es que Ezequías, porque Dios. Es más, Mateo, porque Dios lo permitió. Lidia, Dios. José de Arimatea, Dios. Tenía suficientes recursos hasta para tener una tumba sin usar. Y tenía el contacto con Poncio Pilato para pedirle, dame el cuerpo de Jesús. Ahora hablemos de pobres. Porque la Biblia habla de pobres. Sí, hermanos, no podemos negar que los pobres existen. Y de hecho Jesús habla de ellos de una forma muy tajante. Un pasaje que estoy seguro que todos hemos escuchado. Porque siempre tendréis pobres entre vosotros. Siempre. ¿Hay pobres? Sí. Y es más, Jesús dice, siempre los van a tener entre ustedes. Siempre va a haber pobres. Pero debemos tener también en la mente que se puede ser pobre de manera económica, pero no pobre en espíritu. Vean por favor Apocalipsis 2:9. Un pasaje que ya revisamos cuando estudiamos el libro. Apocalipsis 2:9. Le dice a esta iglesia, ¿qué le dice, hermanos? Por alguien que lo lea. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco que eres pobre, le dice Jesús a esta iglesia. Sí, eres pobre, económicamente hablando, eres pobre, pero lo que es entre paréntesis, hermanos, pero tú eres rico. En espíritu eres rico.
En tu relación con Dios eres rico. En tu relación con Jesucristo eres rico. Sí, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, no necesariamente un pobre económico es pobre en espíritu. Y en este pasaje, hermanos, quiero aprovechar para recordar por qué va este mensaje a las iglesias, por qué va este mensaje a esta iglesia en particular, por qué habla de pobreza en esta iglesia. Recuerden ustedes que en la época del Apocalipsis que se escribe, estamos hablando de un momento de gran tribulación. Un momento en el que la iglesia, en tiempos de Juan, que es el escritor de Apocalipsis, sufre persecución. Le quitan sus bienes, se los confiscan a la iglesia. Los persiguen y tienen que huir, salir de sus lugares de origen. Situaciones que a muchos en la iglesia los lleva a empezar a vivir en pobreza. Entonces, hermanos, vivir en tribulación es vivir en situaciones de mucha estrechez. En ese momento en la que está escribiendo Juan, la estrechez es por culpa de la política que se está viviendo. Hay unos emperadores que los están persiguiendo, que les están quitando sus bienes. Viven en estrechez económicas porque el Imperio Romano los está persiguiendo, pero no nada más el Imperio Romano los persigue. También los líderes religiosos judíos los están persiguiendo a los creyentes, a los nuevos creyentes. Eso genera que empiezan a perder sus recursos económicos las personas. Se vive entonces bajo un sistema de opresión. Y la opresión lleva a pobreza. Dicen algunos escritores que probablemente los creyentes de Esmirna, a los que fue dirigida esta frase, ya habían sufrido la confiscación de sus bienes terrenales. Por eso les dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque formas parte de la iglesia. Pero sí es cierto, económicamente eres pobre. Y entonces muchas de las personas que viven en pobreza a lo largo de la historia de la humanidad, es pobre porque quiere, no. Es pobre porque viven en un sistema que les ha quitado sus recursos. Es pobre porque viven en un sistema que es opresivo. Es pobre porque viven en un sistema donde los sueldos son pequeños, casi esclavizantes, o las condiciones en las que laboran son casi esclavizantes. Pero también, hermanos, es importante recordar que nada, ni la riqueza y tampoco la pobreza, está fuera del control de Dios. Todo está en control de Dios. Lo que sí puede pasar también, hermanos, y la Biblia nos invita de manera constante a tener cuidado, que podemos caer en pobreza, sí, por nuestra propia mano. Aparte de que podemos caer en pobreza por cuestiones políticas, económicas, de opresión, sí es cierto, hermanos, que es ahí donde nos fijamos muchos de nosotros. El pobre es pobre porque quiere, porque encontramos este tipo de pasajes. Dice Proverbios, por favor, 24, 33 y 34. Proverbios 24, 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre manos otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ok, ese es un proverbio, hermanos. Es un dicho con sabiduría de Dios. Permítanme leerles el mismo pasaje en lenguaje actual. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. O sea, trabaja. No estemos tampoco de flojos. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, diríamos popularmente, no seamos flojos para no caer en la pobreza. Sí, es cierto. La pobreza puede llegar por un aspecto de opresión, pero también puede llegar la pobreza porque no hacemos
trabajo. Porque nos dormimos un poco, tomamos la siesta, tomamos un descansito, nos cruzamos de brazos y esperamos a que nos lleguen las cosas. Acabarás en la más terrible pobreza, dice el lenguaje actual. Pero puede también llegar la pobreza, no nada más por ese sistema opresivo, no nada más porque no me esforcé, sino puede llegar la pobreza porque tomamos malas decisiones. Porque nos rodeamos de personas con las que invertimos nuestros recursos y nos dieron fraude. Sí, también puede llegar. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Dime con quién andas, ¿no? Te diré quién eres. El que con lobos anda, a aviar se enseña, ¿no? El lenguaje, bueno, en Dios habla hoy, dice este mismo versículo, al que cultiva su campo hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Entonces, sí, de repente las malas influencias, las malas decisiones. Otro pasaje, hermanos, Proverbios 13, 18, que habla sobre por qué somos pobres. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá en la que menosprecia el consejo. Dice en Dios habla hoy también, hermanos. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Hay que escuchar los consejos. Es tiempo de invertir en bitcoins. No lo sé. Hay quienes invertimos en bitcoins, hay quienes no. Escuchemos consejos. Es tiempo de sacar el dinero del país. No lo sé. Hay que escuchar consejos. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Así, hermanos, no siempre el pobre es pobre porque quiere. Hay ocasiones en que sí, porque no se esforzó. Hay ocasiones en que es el sistema opresivo. Hay ocasiones en que tomamos malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que estamos embarcados con nuestras tarjetas de crédito por tomar malas decisiones? Puede la persona entonces caer pobreza. Pero hay muchos factores entonces alrededor de la pobreza. De hecho, en salud pública, que es en el área en el que trabajo, le llamamos determinantes de la salud, que influyen en la gente, en el contexto, y que son decisiones que no siempre puede la persona cambiar. Nada de esto, hermanos, que hemos hablado, es ajeno a Dios. Nada sale de la voluntad de Dios. Y por eso también Dios en el texto bíblico se la pasa diciéndonos, estoy atrás, ya estoy en control de todo, de ricos y pobres. Vean, por ejemplo, en la oración de Ana, 1 Samuel 2:7. 1 Samuel 2, versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Todo está en control de nuestro Dios. Sí, es por un sistema opresor, Jehová lo permite. Es porque tomé una mala decisión, Jehová lo permite. Es porque me desvié del camino de Dios. Ahí en Deuteronomio las promesas son, te voy a fructificar y va a ser mucho si me obedeces, pero si me desobedeces te va a venir todo lo contrario. Proverbios 22:2. Regresamos al pasaje que leímos al principio.
Dice, hermanos, Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. Todo está en control de Dios, hermanos. Todos estamos en control de Dios. Así, hermanos, hemos visto que en la Escritura, y también cuando trasladamos esa imagen de la Escritura a nuestra iglesia actual, vemos que existen personas ricas, personas pobres. Ya hoy dividimos que clase media, media alta, media baja, media... muchas divisiones más. Pero si nos basamos nada más en alto y pobre y rico, vemos que hay personas. Pero entonces paso a un último punto, hermanos. ¿Qué debemos hacer como iglesia ante esta realidad? Ante esta brecha que hay entre los pobres y los ricos. Unirnos a las frases, el pobre es rico, el pobre es pobre porque quiere. O unirnos a la frase de ya no le voy a dar al viene, y ya no le voy, ellos votaron por ellos, entonces que Morena los sostenga. ¿Nos unimos a esas frases, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Número 1, hermanos, nosotros mismos. Nuestra condición económica. Si somos pobres, si somos ricos, lo primero que debemos hacer es ponernos en las manos de Dios. Proverbios 30, por favor, 7 al 9. Permítanme leerlo yo. Proverbios 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, si busca la riqueza, es que quiero estudiar la maestría, el doctorado para conseguir ir subiendo, es que voy a trabajar en esta empresa porque ahí tengo posibilidades de ir creciendo económicamente. Está bien, hermanos. Pero dígale a Dios esta frase, que esa búsqueda de mejorar económicamente no sea de tal manera que te lleve a que te olvides de Dios, que te olvides que todo es de Él y que lo que Él te está dando es para que se lo administres. Sabemos, hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia que hay personas que llega un momento en el que empiezan a ganar un poquito más de recursos económicos y entonces empiezan a enfocarse más y más al trabajo. Hermano, ¿por qué ya no vienes a esto? Es que el trabajo, hermano. Hermano, antes venías de esto. Sí, pero es que el trabajo. Hermano, los domingos, no, es que trabajo. Ok, no venga los domingos, trabajas el domingo, pero entonces tu día, ¿por qué no te conectas los miércoles? Es que trabajo. Ok, no te conectes el miércoles, ¿por qué no te conectas el martes? Es que trabajo. Ok, ¿de qué te conectas el martes? ¿Por qué no el jueves? Es que trabajo. Ok, ¿por qué? Hay personas que dedican toda su vida al trabajo, a acumular dinero. Y eso los lleva a alejarse de Dios, a dejar de congregarse con la iglesia, con la comunidad, a dejar de estudiar la Escritura en conjunto. Es que yo leo la Biblia solo. Ah, ok. Pero no es lo mismo cuando hay las preguntas, hermanos, cuando compartimos dudas. Dejan de orar a Dios, de estar en comunicación con Él. Y es más, hermanos, hay personas que en esa búsqueda de la riqueza llegan a negar al mismo Dios, porque dicen que la riqueza que lograron es porque yo soy muy bueno en mi trabajo. No, hermano, es porque Dios te lo dio. Dios te dio la sabiduría para ese trabajo. Es que yo soy el que me esfuerzo mucho. No, no eres tú, hermano. Sí, Dios te permite que te esfuerces para conseguir. Es por mi propio esfuerzo que yo logré y saqué adelante a mi... No, hermano, es Dios. Es Dios el que está atrás de ti, que te permitió que te esforzaras para conseguir. No dejes de lado a Dios. 2 cosas te he demandado, no me niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Situación difícil. Por eso resaltar, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Dios es el dueño
de todo. Y claro, hermanos, ponernos en la mano de Dios para que no nos falten los recursos necesarios. También eso lo tenemos que hacer. Que nuestro trabajo cotidiano lo entreguemos en sus manos. Que entreguemos en sus manos el hecho de que a través de ese trabajo me levanto a las 4 de la mañana, tomo el transporte público, me avientan en el metro, llego corriendo a checar, todo lo que vivimos la mayoría de nosotros, hermanos, lo hacemos para honra, gloria y gracias a Dios. Pidámosle entonces también a Dios, no me des pobreza, porque eso también me puede llevar a olvidarme de Dios y caer hasta en pecados, ¿no? Y dice el pasaje, me lleva a hurtar y blasfemar el nombre de mi Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante la riqueza y la pobreza? Ora a Dios. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y con eso voy a estar contento contigo, Dios. Con eso voy a estar adorándote y dándote honra y gloria. Y una última acción que debemos hacer como iglesia ante la riqueza y la pobreza, después de poner nuestras vidas en manos de nuestro Dios, es que la iglesia, como comunidad de creyentes, debemos impactar al mundo por la forma en la que abordamos la pobreza. Debemos ser diferentes al resto del mundo. Por ejemplo, les voy a leer unos pasajes. Dice, por ejemplo, Éxodo 22:25, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Dicho en otras palabras, si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses, ni portarse con él como los prestamistas. No, pues, sí te presto, hermano, sí, pero con réditos y te pido 50% de... No, pues así me prestan para el carro, para los bancos, ¿no? Debemos ser diferentes, debemos impactar, abordar el tema de la pobreza de manera diferente. Deuteronomio 15, 7 y 8, yo lo leo por cuestiones de tiempo. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesites. Cuán importante, hermanos, es la ofrenda de misericordia que recogemos los días de Santa Cena. Cuando haya un pobre en medio del pueblo, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. No cierres tu mano contra tu hermano pobre. Pues es que es pobre porque él quiere. No cierres. Es que es un flojo. No cierres contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesites. Es más, hermano, yo sé que algunos de ustedes tienen personal a tu cargo. Contratas personas o tienes gente a la que tú le pagas. Dice Deuteronomio también, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Pero trátalos bien. Si tienes personal a tu cargo, trátalos bien. Págales el día que les corresponde. Es lo que dice este texto bíblico, porque Él vive de eso. Tengamos cuidado, hermanos, cuando pensemos en la gente pobre. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vean qué importante. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hermanos ricos, pobres.
debemos seguir a nuestro Dios. Yo no sé la condición económica de cada uno de nosotros. Sabemos que hay gente con más recursos económicos aquí en la iglesia, hay gente con menos recursos económicos aquí en la iglesia. Pero aquí en la iglesia, hermanos, tenemos que ser diferentes. Aquí en la iglesia, esas brechas que se han establecido durante años y siglos, se tienen que olvidar. Allá Marcos, ¿verdad? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero al arca, y muchos ricos echaban muchos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hagamos las cosas para honra y gloria de Dios. ¿Eres rico? Hazlo para la honra y gloria de Dios. ¿Eres pobre? Hazlo para la honra y gloria de Dios. Hermanos, Dios no está en contra de la riqueza. Pero cuando llega la riqueza no nos debe desviar de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para terminar, entonces, pensemos en el joven rico. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje lo usamos mucho para pensar: ay, los ricos no van a entrar al cielo. Porque incluso es muy conocido por nosotros la famosa frase: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto te digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ay, no, entonces mejor ser pobre, ¿no? No, capaz que no entro al cielo si soy rico. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, pastor, mejor si soy pobre. No, hermano, Dios no está en contra de los ricos. Qué bella esperanza nos da Jesús en esta historia. Si la dejara ahí, caeríamos en esto de, pues mejor pobreza, y entonces diríamos: es que la Biblia fomenta la pobreza y denosta a la clase media y la clase que quiere superarse. No, hermano. Lo importante es reconocer que la riqueza viene de Dios. Si te crees superior a Dios, o que lo lograste por tus propios méritos y te olvidas de Dios, ahí es en donde está el error. Pero vean lo que dice más adelante el mismo Jesús. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Puede entrar un rico al cielo? Sí. Pero es que es más fácil que entre un camello en el... Sí. Pero a los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. La condición: no te olvides de Dios. Lo que le dijo al joven: deja todo, ven y sígueme. Si eres capaz de eso, adelante. Qué hermoso lugar entonces, hermanos, es la iglesia. Es un lugar, es un conjunto de creyentes compuesto por personas de todos los estratos sociales. Sí, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido personas ricas que forman parte de ellas, pero también ha habido personas pobres. Ha habido clase media, alta, media, baja. A todos nos hizo Dios, como dice el proverbista. Pero también es hermoso la iglesia porque es aquí donde unos se ayudan a los otros. Cuando hay necesidad en una persona, los que tienen los recursos económicos van y apoyan. Expresan el amor de Dios, la protección, la providencia. Aquí es donde se presentan pobres y ricos, hermanos, iguales ante Dios, en la misma condición, porque ambos son pecadores arrepentidos, salvados por medio de la sangre de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, es una iglesia en donde nos ayudamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros, caminamos todos juntos por un mismo fin, cantamos juntos, oramos juntos, leemos la Escritura juntos
independientemente de los recursos económicos que tenemos. Ven la importancia del himno, hermanos, con el que terminamos. Es el himno 398. Dice el himno: dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí, dad gracias.